Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Quizás porque el verdor, la caña y los naranjales de Virán fueron su entorno natural desde la cuna, probablemente porque comprendió mejor que nadie el dolor del campesinado cubano en la República neocolonial y el cacicazgo de las transnacionales estadounidenses en las tierras más fértiles de Cuba, a lo mejor porque la sierra fue el escenario seguro de su lucha y el campesino empobrecido su mejor aliado, seguramente porque sabía lo que significaba la agricultura para un país como el nuestro. La obra revolucionaria de Fidel Castro está entrañablemente vinculada al desarrollo del campo cubano y de la agricultura. Hoy, a unas horas de haber conmemorado el 91 aniversario de su natalicio, la Mesa Redonda en su emisión 3520 quiere ahondar en la impronta de Fidel en el desarrollo de las ciencias agrícolas en Cuba. Me place para ello contar en nuestro panel con la presencia de la máster Alicia de la Caridad Fernández Miranda, directora general del Instituto de Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova, la doctora Marlene Beitía Rubio, directora general del Instituto de Sanidad Vegetal de nuestro país, el doctor Giraldo Jesús Martín Martín, director de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Atuey de la Universidad de Matanzas, y el doctor Sergio Rodríguez Morales, director del Instituto Nacional de Viandas Tropicales y también diputado a la Asamblea Nacional y miembro del Consejo de Estado de nuestro país. Con ellos, directivos de instituciones muy vinculadas al quehacer de Fidel en la agricultura y en las ciencias agrícolas cubanas, estaremos conversando hoy en esta mesa redonda dedicada al líder histórico de la Revolución Cubana. La Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Atuey del municipio matancero de Perico es fruto del pensamiento y la acción de Fidel. Llegar hasta este instituto y recorrer junto a Jesús Jiménez Ramos las memorias dejadas por un gigante a su paso por la vida es pretexto para dialogar. Con más de 500 resultados científicos, el INIVIT es una de las entidades investigativas más prestigiosas de Cuba. En el año 1985, por iniciativa del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, se constituye el Instituto de Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova, ubicado en el municipio de Quibicán, en la provincia de Mayabeque. La Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Atuey del municipio matancero de Perico es fruto del pensamiento y la acción de Fidel, con su perspicaz visión de contribuir al desarrollo ganadero en Cuba. Muestra de altruismo y entrega a la labor investigativa, resumen resultados prominentes en las 5 décadas y media de fundado el centro, que contribuye a la formación de profesionales de todo el país. Yo puedo decir que soy un producto de esta Estación Experimental Indio Atuey, donde comencé por una especialidad, luego mis vínculos siguieron con la estación y empecé a introducir los árboles en esta empresa de genética y cría Manuel Fajardo, cuna del charolay cubano en Cuba, y realicé mi maestría. La Estación Experimental Indio Atuey, como en la fase inicial, hizo un programa de extensionismo a los municipios, visitando a las empresas, buscando cantera de jóvenes que tuvieran nivel para prepararlo en la parte de los suelos, los pastos, los forrajes, la utilización de los mismos, los animales, los usos de los suelos en Cuba. Ahí se acercó la extensionista municipal que habían mandado a nuestra empresa y hace la captación, estudiamos jóvenes de diferentes empresas. La diversificación de procesos agropecuarios renueva la misión actual, sin perder la esencia en los pastos y forrajes. Hasta los últimos momentos de su vida, investigadores de la entidad matancera junto a Fidel trabajaron en ponderar los beneficios de las plantas proteicas para el ganado. Ello muestra que aún estén latentes sus atenciones y desvelos al concebir y propiciar que la estación Indio Atuey se convirtiera en lo que es hoy, paradigma para la ganadería en Cuba. En Matanzas, Iris Quintero Zulueta, especial
para la mesa redonda. Una institución que nacía tan temprano como 1962. Por eso podemos hablar no solo del aporte de Fidel a las ciencias agrícolas en su conjunto, sino a las ciencias agropecuarias, quizás de una manera más general. Y pudiéramos hablar no solo de estos 4 centros que hoy me acompañan, son muchos más los que forman parte de esta familia de las ciencias agropecuarias en Cuba y que tuvieron durante todos estos años el acicate, tuvieron también el empeño y tuvieron la posibilidad de intercambiar permanentemente con Fidel. Pero sí ha habido una institución que desde el inicio ha tenido esa posibilidad, es precisamente esta estación Indio Atuey de Matanzas, que pudo ver esa impronta de Fidel desde el mismo inicio de la revolución hasta el último día prácticamente de su vida. Giraldo, tuviste la enorme posibilidad, sobre todo en estos últimos años, de acompañar a Fidel en este empeño por desarrollar los pastos y los forrajes para la ganadería cubana, en ese empeño que él tenía no solo por la alimentación de los animales, por supuesto, sino en primer lugar de los seres humanos. ¿Cómo hablar de esa impronta de Fidel en el desarrollo de las ciencias agrícolas cubanas? ¿Qué le aportó a la institución que usted dirige? ¿Cómo fue esa última etapa de relacionamiento con nuestro comandante en jefe? Sí, Randy, como decía el documental, nuestra estación experimental de pasto y forraje Indio Atuey fue creada el 8 de marzo de 1962. Muy temprano la revolución ya triunfante, el comandante Fidel Castro se proyectó en la idea de tener una ganadería que fuera capaz de suministrar mayor cantidad y en calidad de alimentos para la población. Y ahí surgen los grandes programas de producción de leche, puesto que la ganadería en Cuba hasta ese momento era fundamentalmente dedicada al ganado de carne. Sin embargo, la leche era un alimento importante para todos los beneficios sociales que pudiera prestar, como es eso que tenemos hoy, que cada niño tiene acceso a 1 litro de leche. Y así, bueno, fue que él visualizó en la ganadería como un gran potencial y empezó a estudiar desde muy temprano la revolución todo lo que pudiera hacerse en Cuba con el tema de tener una ganadería más productiva y más eficiente. Así él empezó prácticamente solo, sin todavía existir un centro de investigación, a hacer sus propios ensayos, sus propios experimentos. Había algunas parcelas aquí cerca de La Habana, en la propia Habana, cerca de lo que es hoy el CENIT, el Centro de Ingeniería Genética. Eso eran áreas que el comandante tenía ahí sus experimentos, con parcelas de pasto, con pruebas de alimento animal. Y él, muy preocupado por la ganadería, le pide al ingeniero Rolando Fernández, que fue el primer director que creó Indio Atuey, cuando eso trabajaba directamente con el comandante, en un plan especial que había de la revolución en Pinar del Río, y también el plan Costa Norte, que recién se comenzaba también a desarrollarse en el país. Y entonces Fidel le encarga a Rolando de buscar un lugar donde se pudiera hacer una estación experimental que pudiera estudiar toda la problemática relacionada con la alimentación del ganado, para que el ganado pudiera alimentarse con recursos locales, con recursos propios, con pasto, con forraje. Y así es que, buscando ese lugar, apareció una finca muy cerca del Central España Republicana, en aquel momento municipio de Cárdenas, hoy es el municipio de Perico, en la provincia de Matanzas. Y esa finca fue entonces seleccionada después de la consulta con el comandante para crear ahí la estación experimental Indio Atuey. Ahí, bueno, Rolando, que dirige el plan Costa Norte, también es designado como director de la estación, y comienzan todos los trabajos de algunas provenientes de Canadá, de otros países, fundamentalmente de Canadá. Hubo un grupo de colegas de la estación ya que fueron a traer animales a Canadá para comenzar ya las mejoras genéticas, que fue otro gran programa que estableció la revolución en la ganadería, las mejoras genéticas del ganado para la producción de leche y la búsqueda de variedades mejor adaptadas a las condiciones climáticas y sobre todo que fueran mucho más productivas que los pastos naturales, que era lo que predominaba. Porque en la época del 50 se había desarrollado un gran programa con la hierba pangola, que se llamaba en aquel momento la pangola, que todavía existe en los potreros y existe en nuestros países y tenemos variedades de ella. Pero bueno, aunque se habían hecho varias introducciones en aquellos momentos la estación de Santiago de Las Vegas, hoy INIFAT, que ya existía en el país también, el Jardín Botánico de Cienfuegos había introducido algunas plantas de importancia para la alimentación animal. Fidel consideraba que era importante buscar en la flora natural cubana y además hacer estudios internacionales de qué alternativas de alimentación y qué plantas pudieran introducirse en el país que fueran de interés para la ganadería. Y así que se logran traer Indio Atuey alrededor de 6.000 tipos de plantas en los primeros 30 años de trabajo.
y se selecciona un grupo de variedades que hoy forman parte de las variedades comerciales, más de 40 variedades comerciales de pasto y forraje, que lo hemos estado trabajando de conjunto también con el Instituto de Ciencia Animal, con el Instituto de Pasto y Ministerio de Agricultura y con otras instituciones cubanas que han contribuido en todo este programa. Y así entonces que surge India Today, y así es también que Fidel conoce la obra de Voisin, el científico francés, que ya había hecho muchos estudios sobre el tema de los pastos y la utilidad de los pastos para alimentar el ganado. Fidel conoce la obra de Voisin, se estudia la obra de Voisin y lo invita a Cuba. Y Voisin viene a Cuba. Cuando Voisin viene a Cuba, él lo lleva a ver sus experimentos, a ver todo lo que él estaba haciendo. Y quiero leer algo muy interesante que Voisin dice de Fidel, después que conoce todo lo que Fidel estaba haciendo, dice él: usted mismo me explicó los más mínimos detalles respecto a estos experimentos, así como los aumentos considerables en el rendimiento obtenido. Usted conocía perfectamente el tiempo de reposo y el tiempo de estancia, en este caso relacionando con los pastos, ¿no? El uso de los pastos. Ningún detalle de la conducta de la rotación, tan delicado, no obstante, parecía habérsele escapado. Pues bien, tuve nuevamente la impresión de observar una revolución, la que le permitía a un jefe de gobierno conocer perfectamente, e incluso más bien diría, dirigir personalmente, hasta el último detalle, un experimento científico y agronómico. Tales acciones revolucionarias seducen al espíritu. Eso motivó en Voisin un gran impacto, ver cómo Fidel dominaba al detalle todos los experimentos que él había hecho, cuánto consumía una vaca lechera, cuánto consumía un toro en las diferentes edades, cómo se debiera alimentar, con qué raciones, con qué niveles de proteína, de biomasa, de materia seca, etc. Todavía a la altura de los años 2000 en su despacho estaban los libros de Voisin, allí presentes en el despacho de Fidel. Él fue un gran estudioso de la ganadería, muy conocedor de la ganadería, siempre estuvo muy al tanto de todo lo que se pudiera hacer para el país para mejorar el ganado. Él pudo, en aquellos primeros años, realizó 9 visitas a India Today, porque en esos primeros años, él llevó de acá, ya del Politécnico del Plan Villena, llevó 60 estudiantes que estaban aquí formándose para contribuir a todo ese desarrollo ganadero que se iniciaba, y los llevó a India Today para que estudiaran y contribuyeran con el surgimiento de India Today. Y él los visitaba. La primera visita la hizo viniendo después que pasara el ciclón Flora por Oriente. Y llegó a India Today ya en la noche, conversó con los estudiantes, les explicó la importancia que tenía, que ellos se prepararan, que ellos iban a ser la cantera de la futura revolución que tendría la ganadería en Cuba. Y por ahí ellos cuentan mucho, porque muchos de ellos incluso algunos están con nosotros todavía en India Today, de los que estudiaron y se quedaron trabajando después, porque algunos vinieron hacia La Habana, pero al final algunos de ellos se quedó en La Habana. Y fíjense cuál era la visión de Fidel de los pastos, que en el año 63 en una plenaria nacional de ganadería él dijo: el día que hayamos resuelto el problema del pienso y no tengamos que importar el pienso, y a base de pastos y de cosas que sembremos en las granjas podamos alimentar el ganado, nos habremos quitado un gran problema, habremos dado un gran paso de avance y tendremos posibilidades ilimitadas de desarrollo. Eso lo dijo Fidel en el año 63 en una plenaria de ganadería. Ya él estaba totalmente convencido de la importancia de los pastos y sacó todas las cuentas habidas y por haber de cuánto pudiera dar un ganado lechero, como los cruces que después se hicieron en el país, por ejemplo la raza Siboney, que es un mestizo lechero entre el ganado cebú y el ganado Holstein, y él pudo ver cómo ese ganado alimentado con pasto, donde el 60% de la dieta fuera los pastos, los forrajes, incluso pudiera ello contribuir a que aumentara más la producción de leche y sobre todo de una forma más económica para el país. Entonces, la institución tiene esos primeros años, hasta los años 90, con un amplio desarrollo, es decir, hubo una primera etapa de creación como tal, después una etapa de crecimiento, consolidación, donde se estudiaron todas las variedades de pastos, de forraje, de diferentes alternativas también de alimentación. También se usaron muchas tecnologías para la alimentación del ganado, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se resurgía entonces, después de que termina su vida política activa, pudiéramos decir, sí, de Fidel, ese interés nuevamente por la producción de pastos y forrajes, por la búsqueda de alimento para los animales, y por qué no entrar en competencia el alimento animal con el alimento humano? Yo recuerdo que siempre me decía: Gerardo, tenemos que buscar formas de alimentar el ganado que no compitan con la alimentación humana. No es posible darle cereales a un animal rumiante. Y nosotros tenemos que buscar incluso alternativas para que los animales monogástricos como el cerdo
podamos producir fuentes de proteínas alternativas a la soya, porque en Cuba es difícil producir la soya. Sin embargo, ahí fue donde apareció las plantas como la moringa, la morera, que son plantas que tienen perfiles nutricionales similares a la soya y que entonces pueden ser utilizados. Y se hicieron muchos experimentos y nosotros lo acompañamos en ese proceso de realizar varios experimentos, llegando a sustituir casi el 20% de la proteína que se utiliza en los concentrados para los cerdos, llegando a sustituir, solamente usar un 15% de alimentos importados para elaborar alimentos para cerdos, y no hablar entonces también de todo lo que hicimos con los animales rumiantes, las vacas, los terneros, el animal en desarrollo. Sí, fueron muchas las acciones de trabajo que se hizo, porque Fidel estaba convencido que Cuba necesitaba alimentar el ganado con recursos forrajeros propios y además con tecnología que dependieran lo menos posible de alimentos importados. Además, la moringa con la posibilidad también de utilizarlo como alimento en los periodos de mayor sequía, y que era también una alternativa frente a la sequía que ya él vislumbraba que era parte del entorno en el que nos estamos desarrollando. Correcto, porque todas estas plantas también se pueden conservar. Desde el periodo lluvioso, donde ella tiene una amplia producción de biomasa, se pueden conservar y se puede guardar en forma de harina, en forma de ensilaje también, en forma de henos incluso, y eso ayudaría mucho, ¿no?, para que el ganado en el momento más difícil tenga también su alimento de alta calidad. Fidel fue un fiel defensor de todas estas ideas. Él estuvo muy estrechamente relacionado con nosotros a partir de 2011. En ocasión del 50 aniversario nos obsequió un ejemplar, los 2 tomos del libro Guerrillero del Tiempo, con una dedicatoria, 2 dedicatorias, una en cada tomo, agradeciendo el trabajo que hacían los investigadores, todos los trabajadores en general de la estación experimental. Nosotros consideramos que hoy Indio Atoy es un centro muy preparado, un centro más diversificado, pero sin abandonar la misión original que lidera nuestro comandante Fidel, para poder contribuir con tener en Cuba una agricultura más propia, una agricultura más sostenible, con sistemas agroenergéticos, con sistemas agroecológicos que sean capaces de utilizar más eficientemente los recursos del entorno, que puedan incorporar mejor todo el potencial de las comunidades rurales, de las familias campesinas, de las granjas, para poder obtener los alimentos que requiere el ganado y, por supuesto, producir alimentos sanos y saludables para nuestra población. Quizás algunos se hayan podido confundir, Giraldo, viendo unas imágenes de unos gusanos de seda, y es que la morera también es un alimento para el gusano de seda, y por eso también se vieron esas claro, imágenes mientras usted hablaba y decía, bueno, estamos hablando de ganadería, que tiene que ver gusanos de seda con esas imágenes, ¿no? Es un tipo de ganado también, pero bueno, en este caso sí, porque nosotros en el programa del 2011 hasta el 2016, una de las cosas que se hizo fue validar y extender acá en La Habana las tecnologías relacionadas con la sericultura, que es algo que Indio Atoy comenzó a trabajar desde el año 2000, a partir de disponer la morera como alimento, que es el único alimento que come el gusano de seda. Se trasladó la tecnología, se completó la tecnología, y hoy hay un grupo de trabajo ya preparado, incluso con mejores resultados que los que habíamos logrado nosotros, para poder extender todo esto relacionado con el desarrollo de la sericultura, que también es una rama económica que puede aportar mucho para la economía del país. Eso muestra que hasta el último día de su vida Fidel estuvo pensando en esa necesidad de desarrollar nuestra agricultura y de buscarle alternativas no solo a la alimentación de los cubanos, sino incluso porque parte de esto también viene pensando en qué hacer en Haití. Venía la idea de cómo trabajar la alimentación también de un Haití devastado, de un Haití después del terremoto, y llega a esta idea que después se extiende por todo nuestro país. Él llega a la moringa precisamente porque él estaba buscando una alternativa para reforestar todas las lomas de Haití y darle comida a ese país, otra alternativa de alimentación en ese país. Y entonces la doctora Concepción Campa Conchita le explica y le dice, comandante, pero mire, usted también existe la moringa. Y entonces él se interesa por la moringa. Conchita le explica todas las bondades de la moringa. Después nosotros tenemos la posibilidad de conversar con él el 6 de junio del 2011. Y cuando él nos empieza a explicar todo eso, yo le digo, comandante, existe la morera, otra planta importante, y hay muchas. Y ahí se interesó por la morera, y ahí entonces comenzó el programa con la morera, que vino después lo del gusano de seda, y vino todas las pruebas que se hicieron con la morera, con la titonia, con otras especies como la gliricidia y la leucaena, que se había trabajado ya en sistemas silvopastoriles, como un nuevo concepto de pastizal que arribó la estación en los años 90. Sí, fueron muchos los trabajos que hicimos en muy poco tiempo junto al comandante, y él logró movilizar toda la fuerza que existía en el país y todo el conocimiento ya instalado, y hoy estamos trabajando fuertemente con la agricultura en extender todo esto que él movilizó y que le dio fuerza en muchas de las zonas ganaderas del país, en muchas de las provincias donde se trabaja hoy
la alimentación del ganado e incluso otras actividades importantes. Gracias, Giraldo. Están las condiciones creadas para que el país comience a producir masivamente moringa oleífera y morera, que son además fuentes inagotables de carne, huevo y leche, fibras de seda que se hilan artesanalmente y son capaces de suministrar trabajo a la sombra y bien remunerado, con independencia de edad o sexo. Fidel Castro Ruz, la alimentación y el empleo sano. Junio 17 de 2012. En el año 1985, por iniciativa del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, se constituye el Instituto de Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova, ubicado en el municipio de Quibicán, en la provincia de Mayabeque. Hoy el instituto es reconocido por sus aportes al desarrollo sostenible de hortalizas, fibras, flores y plantas de condimentos, con la misión de proveer la base científico-técnica a esta cadena productiva. El personal científico-técnico del instituto centra sus esfuerzos en diferentes líneas investigativas. En primer lugar, en el mejoramiento genético de hortalizas y plantas aromáticas, entre otras especies vegetales. De la impronta de Fidel en el instituto hablan sus trabajadores. Durante esos años, el comandante jefe hizo varias visitas aquí al Instituto de Liliana Dimitrova y aquí lo recibimos con mucho cariño, junto con otro número de visitas que hizo esta institución, cada una de las cuales dejaba indicaciones concretas que fueron cumplidas favorablemente. Cada palabra que nos ha pronunciado nuestro comandante en nuestra institución ha ido hacia el momento de que el esfuerzo de la ciencia, muy preocupado por eso, muy preocupado porque cómo estaba establecido y montado el programa de mejoramiento genético del país. La idea del comandante ha estado presente en todo nuestro trabajo. Algo importante en el cual él siempre se preocupó es a lo que hoy le llamamos extensión agraria. Generar productos, procesos y servicios competitivos, además de garantizar la capacitación del personal científico-técnico, representan objetivos fundamentales del Instituto de Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova, creado por nuestro inolvidable comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Desde Mayabeque, especial para la Mesa Redonda, José Antonio Rodríguez Mengana. Bueno, de las hortalizas también Fidel se ocupó y me viene a la mente ahora una de las personas que sin dudas ayudó también a hacer buenas las ideas y la obra de Fidel, el doctor Adolfo Rodríguez Nodal, recientemente fallecido, impulsor de la agricultura urbana y suburbana en nuestro país, una de las personalidades científicas más importantes de los últimos años en Cuba. Pero hablando de la Liliana Dimitrova, una institución que nació con la impronta de Fidel y que tuvo a Fidel además como un permanente velador de su obra y un permanente alentador de la obra que ustedes han hecho, Alicia. ¿Cómo ven a Fidel en los orígenes de la Liliana Dimitrova y en el desarrollo que ha alcanzado esta institución científica? Bueno, el comandante realmente estuvo desde la génesis de esta institución, que aunque en el 1985 tuvo el nombre de Instituto de Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova, su génesis estuvo en una finca en 1971, que con el desarrollo del programa de los cultivos varios se potencia el desarrollo de las hortalizas. En ese momento la finca era en Guira de Melena y se debió precisamente a una reunión de una comisión intergubernamental entre Cuba y Bulgaria para la comercialización y la cooperación económica, científico-técnica. Y realmente dijéramos, ¿por qué Bulgaria? Realmente tiene su origen. Realmente el comandante había visorado desde las etapas tempranas que Bulgaria era un país similar al nuestro, que también dependía, ante la revolución, dependía de la agricultura grandemente, y teníamos similitudes, y que cómo fue desarrollándose y se fue industrializando, y por lo que fue sirvió como experiencia para el desarrollo de la agricultura, por las posibilidades que ellos tuvieron y la capacidad que tuvieron para desarrollarse bajo estas mismas circunstancias. Y bueno, es que en 1975 la finca experimental hortícola, que en sus inicios tuvo el objetivo de transferir a escalas de producción un grupo de maquinarias
de implementos para el desarrollo de las hortalizas y sus tecnologías en las condiciones de Cuba, además de la introducción de un grupo de materiales, que se validaron un grupo de materiales hoy, forman parte aún de la estructura varietal del país. Realmente la horticultura no estuvo distante de los otros programas que el comandante desarrolló, porque para poder desarrollar la producción, la salud animal, incluso la salud humana, fundamentalmente, él avisoraba que había que potenciar el consumo de vegetales, de frutas, y era importante el desarrollo de entidades científicas que esto lo desarrollara. Después de la finca experimental, en 1973, se adoptó el nombre de Estación Experimental. En aquel momento, como le decía, estábamos en Guira de Melena, y con el desarrollo, el fomento de las hortalizas, los programas de desarrollo, uno de los que se desarrolló fue creado en el municipio de Quibicán, en la empresa 19 de abril, actualmente empresa agropecuaria, que se fomentó los huertos, huertos intensivos de hortalizas, y es por eso que él decide acercar, por su iniciativa, la estación aquella al municipio de Quibicán. La ciencia acerca de la producción. Exactamente, para buscar el vínculo investigación-producción, que bueno, hoy pudiéramos decir que esa ya era de las ideas que se avisoraban a lo que hoy en nuestros lineamientos del sexto congreso del partido se habla del vínculo investigación hacia la producción, porque bueno, los resultados tienen que estar implementados en la práctica productiva. En aquel momento, bueno, esa fue la idea del comandante, y para beneplácito de muchos compañeros, que bueno, uno de ellos en el video hizo referencia a él, tuvimos la oportunidad, porque me siento aún, aunque no estuve en esos momentos, de ese mensaje que recibimos del comandante, de ser visitados en muchas oportunidades, sobre todo durante el periodo especial. Yo recuerdo aquellos años del periodo especial donde te cambiaba mucho con la directora entonces de la Liliana Dimitrova, visitaba constantemente, los llevaba al campo también a los científicos para ver lo que en el país estaba haciendo por el programa alimentario, buscando salidas a la situación que el país enfrentaba. Exactamente. Fueron muchas las visitas que recibimos por parte de nuestro comandante. Él siempre se interesó cómo estaba el desarrollo de las hortalizas, fundamentalmente en el caso del tomate. Se interesó por el desarrollo de las habichuelas. Nos indicó en algunas de las oportunidades cómo desarrollar las calabazas para buscar un mayor rendimiento, acelerar las etapas de mejoramiento para obtener materiales que puedan ser aplicados en la producción. También se interesó en aquellos momentos por el rábano, como una de las hortalizas, también por los aportes que puede tener. También se interesó por las investigaciones que se estaban realizando con el quimbombó, pero no solo se interesó por las investigaciones, también se interesó por el personal científico, porque el comandante también, como hacía referencia en las intervenciones, él se interesó qué distancia estaban los investigadores del centro que estaban en el municipio de Quibicán. Incluso indicó en aquel momento crear condiciones para que los investigadores, una vez combinadas sus labores para que pudieran continuar trabajando, se crearan condiciones para pudieran quedarse y tener mayor rendimiento. Creo que eso se va en esa bondad y esa preocupación que tuvo él, no solo siempre por el hombre. Lo que vimos después en el polo científico de la biotecnología ya venía desde aquella época en ese desarrollo también de las ciencias agrícolas en el país. ¿Y cómo ustedes han retribuido desde el instituto esa búsqueda de Fidel de nuevos derroteros en el desarrollo de las hortalizas? ¿Cuánto de lo que ustedes han hecho en estos años se aplica hoy en la agricultura cubana? Bueno, imagínense que en el 1991, en una de sus visitas, él nos dejó un mensaje, que él dijo una frase: yo hago campaña por la Liliana, hablo todos los días sobre ella. Imagínense qué compromiso y qué reto, que incluso sigue siendo permanente para nosotros, en la generación de materiales para la alimentación humana. Y hoy, a los 46 años de crear la institución, podemos decir que contamos con un grupo de variedades, más de 16 variedades de tomate, tanto para consumo fresco como para la industria y para el cultivo en sistemas de cultivo protegido y a campo abierto. Contamos con variedades de pimiento, de berenjena, de quimbombó, de habichuela,
para los diferentes sistemas de producción que también se utilizan en los huertos intensivos, en la agricultura urbana y suburbana, que también pueden ser aplicables. Además de un grupo de tecnología. La institución trabajó por la adaptación a las condiciones climáticas del sistema de cultivo protegido y tuvo el reto de desarrollar híbridos para estos sistemas de cultivo que hoy son materiales que se importan, y la institución, bueno, era una demanda porque había que lograr la disminución de importaciones en el país, y se dio la tarea de generar híbridos. Hoy contamos con híbridos de tomate, de pimiento y de melón para los sistemas de cultivo protegido. Pudiéramos decir que hoy el 75% del área que se cultiva de hortaliza se utilizan materiales procedentes del programa de mejoramiento genético de la institución. Y la institución no solo trabajó en las hortalizas, también trabajó en papa, trabajó en fibra, y recientemente, entre los últimos años, ha incorporado un grupo de especies más, como es el caso de las flores y las plantas de condimentos. Que hoy el gran reto que tenemos como institución es cómo contribuir al desarrollo de una agricultura hortícola más dinámica, con el menor uso de los recursos, más amigable con el medio ambiente, y que pueda estar más preparada para mitigar los efectos del cambio climático. Ese es el gran reto que hoy tenemos para lograr la sostenibilidad en la producción hortícola del país. Un empeño en el que Fidel, sus orientaciones, su manera de también ver la ciencia y las posibilidades que brindaba, estaba presente todos los días, ¿no? Sí, así mismo, por eso lo dijo en su mensaje. Yo hago campaña para la liliana, hablo todos los días sobre ella, y nosotros todos los días tendremos el gran reto de hacer vigentes esas palabras de nuestro comandante. Las presentes y las futuras generaciones que continuarán este legado. Gracias, Alicia, y éxitos para su centro. Gracias. Este martes, en la mesa redonda, los hermanos Saiz, banderas levantadas por la revolución necesaria. A 60 años de su asesinato en las calles de San Juan y Martínez, Pinar del Río, la mesa redonda evoca este martes a los jóvenes combatientes e intelectuales Sergio y Luis Saiz Montes de Oca, desde las reflexiones de historiadores, intelectuales y jóvenes directivos de la Asociación Hermanos Saiz. Cuba Visión Internacional, Radio Habana Cuba, el canal de YouTube y la página de Facebook de la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Un sueño se hizo realidad gracias a la labor de hombres y mujeres que, como Jesús Jiménez Ramos, han velado desde la década de los 90 por la sanidad vegetal del país. Llegar hasta este instituto y recorrer junto a él las memorias dejadas por un gigante a su paso por la vida es pretexto para dialogar. La idea del comandante, identificada precisamente en pleno periodo especial, de fortalecer esta institución a partir de la elaboración que él tuvo de definir la importancia que tiene el trabajo de la sanidad vegetal como en la protección del programa agroalimentario del país, constituye lógicamente un estímulo constante para nosotros de saber que estamos cumpliendo precisamente la tarea que nos ha asignado por la revolución. A partir del encuentro del comandante y la visión que él tuvo de la importancia que tenía este programa, se incrementa lógicamente todo el proceso de atención a este programa, se construyen plantas de producción de bioplaguicidas y se termina la sede del instituto aquí donde estamos, donde se construye una planta piloto de investigaciones para el desarrollo de todas las tecnologías. Eso lógicamente lo embulla a uno de un compromiso extremo. El comandante, como tú decías, como todo el mundo conocía en esos momentos, preocupado por un caudal enorme de tareas que tenía el país en momentos difíciles desde el punto de vista económico, y precisamente preocupándose por esta
parte del desarrollo de la actividad fitosanitaria, lógicamente lo compromete a uno y a todos los compañeros que de alguna manera participamos en eso, en lograr los sueños que él se propuso con esta actividad. Estamos convencidos que lo que él inspiró, lo que él dejó, lo que él soñó, lo que él apoyó, tiene que ser una tarea constante de todos los que estamos involucrados en esa tarea. Hoy nos queda el recuerdo vivo del hombre que nos enseñó a conquistar cada meta en la vida, por dura y difícil que parezca. Razón absoluta de que nada es imposible, de que las dificultades nos hacen mejores. Para mí Fidel es uno de los hombres más grandes que ha nacido en esta tierra y a nivel mundial. Su ejemplo de tesón, de trabajo, de relaciones con todo el mundo, siempre lo han identificado como un hombre de pensamiento vasto. Evidentemente es un paradigma para todo el que trabaja en una actividad comprometida con el desarrollo actual y futuro de nuestro país. Lázaro Javier Chirino para la Mesa Redonda. Bueno, una institución sin dudas que es también un ejemplo de lo que ha significado esa relación de Fidel con la ciencia, de Fidel con los científicos, de Fidel con los seres humanos. El Instituto de Sanidad Vegetal, que tiene hombres como este que pueden contar de esa historia y de esa relación con Fidel. Pero me gustaría, Marlene, hablar precisamente de esta institución que nace dentro de la agricultura cubana, pero que adquiere una dimensión diferente después de un encuentro de investigadores de ella con Fidel. ¿Cómo ven esa impronta, esa huella que dejó Fidel en el Instituto de Sanidad Vegetal? ¿Cómo siguen ustedes aplicando ese pensamiento científico, esa dialéctica que Fidel, con la que Fidel acompañó cada una de sus acciones? Sí, como usted bien decía, Randy, el instituto surge como soporte científico y metodológico del Sistema Estatal de Sanidad Vegetal de nuestro país, y a partir de todo un grupo de investigaciones que se realizan, entre ellas investigaciones relacionadas con el control biológico, y de un encuentro que existen entre dos investigadoras nuestras que se produce en la empresa de Huira de Melena. A partir de ahí, el comandante efectúa una visita a una unidad nuestra de lucha biológica y conoce de la importancia de los resultados estos de control biológico para el control de plagas en los cultivos nuestros. ¿Qué ocurre? Que en aquella época ya se avisoraba un periodo bastante fuerte para nuestro país, lo que es el caso del periodo especial, y él con su visión de futuro realmente logra ver una posibilidad de lograr alimentos sanos, de lograr producciones a base de estos medios biológicos. Las investigadoras realmente, la licenciada Esperanza Rijo y la ingeniera Teresa Vázquez, pues realmente le dan detalles, le brindan detalles de las investigaciones que se estaban realizando y de las actividades de introducción de estos resultados que se realizaban por nuestra institución. A partir de ahí, él también visita la Dirección de Sanidad Vegetal, la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, conversa ahí con el director que estaba en aquel entonces, con el jefe de protección de planta, indaga muchos detalles sobre cuánto costaban los equipos para el desarrollo de este programa, y le da realmente un fuerte impulso al programa de lucha biológica en nuestro país. Ese fuerte impulso fue tal que se llegaron a construir 210 CRE, centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos en todo el país, y 3 plantas de producción de bioplaguicidas. En el caso de los centros de reproducción de entomófagos y entomopatógenos, tenían tecnologías de reproducción artesanal, y en el caso de las plantas ya eran de mayor volumen de producción y tecnología un poquitico más sofisticada. En el caso de los CRE también estaban vinculados directamente a unidades de producción, por tanto podían ser asimilados muy rápidamente por los productores y el campesinado cubano. Se realizó una labor fuerte de extensionismo en aquella época también para lograr que los productores asimilaran el uso de estos productos biológicos, y de esta forma logramos realmente obtener producciones a pesar de ser un país bloqueado, pero además a pesar de estar en pleno periodo especial donde se redujo fuertemente las importaciones de plaguicidas químicos en nuestro país. Era una solución a aquella etapa de dura crisis para el país, pero era también una solución mucho más amigable con el medio ambiente. Sí, cómo no, tenía ya ahí, tenía ventajas realmente importantes, y tuvo una visión muy fuerte, muy buena en este sentido, porque eran productos nacionales.
Es decir, que a pesar de que existían dificultades con las importaciones, se lograron producciones nuestras que lograban proteger el grueso de los cultivos en aquella época. Realmente nuestra economía decayó bastante en aquellos años y en pleno periodo especial se lograron la construcción de todos esos centros de reproducción. El centro nuestro llegó a tener una sede, nuestro centro el instituto nuestro, cuando se creó a partir de varias unidades que existían, que estaban dispersas. Gracias al impulso que él le dio a esta actividad, nuestro instituto en estos momentos tiene una sede como tal y mantiene 2 unidades adicionales. También él concibió y apoyó la construcción de una planta piloto para el desarrollo de las investigaciones, así como el escalado de las producciones. Y bueno, a partir de ahí existieron nuevos resultados científicos que se presentaron y que se introdujeron en todo lo que es la parte de la red de centros de reproducción de entomófagos. Marlene, también Fidel tuvo mucha relación con el centro a partir del combate a las agresiones biológicas contra el país. Recuerdo cuando el tripalme y todos aquellos momentos que se vivieron también, ¿no? Sí, como no, hubo mucho vínculo del comandante, preocupado principalmente por las pérdidas que estaba ocasionando aquel organismo, aquella plaga que realmente surgió, no estaba en nuestro país. Y realmente hubo que hacer grandes modificaciones en todo lo que era el programa de manejo de plagas que existía en aquella época en un grupo de cultivos importantes que eran prioritarios para la alimentación de nuestro pueblo. Él le dio un seguimiento muy fuerte a todo el trabajo que estaban desarrollando los científicos, incluso a qué se debía la introducción de esa plaga, que no fue de forma natural. Y bueno, realmente se logró incluso la parte del control biológico de esta plaga con una parte de los medios que ya nosotros, los resultados científicos que ya nosotros contábamos. También con un proyecto de cooperación con China se construyó una cuarta planta de producción, es decir, que en aquella época se habían construido ya 3 plantas de producción de bioplaguicidas en pleno periodo especial, y a partir de la introducción de esta plaga se construye una cuarta planta de producción, que en este caso fue en Matanzas, y a partir de ahí también se realizaron reproducciones de otros insectos, o sea, esos eran microorganismos, también de insectos que servían como depredadores de este insecto nocivo. O sea, a la luz de estos años, también ustedes, por supuesto, acompañaron todo este proceso de introducción de la moringa, de la morera, han estado en todo este trabajo, es decir, que hasta hoy Fidel sigue siendo presencia permanente ahí en Sanidad Vegetal. Bueno, ya en los últimos años, con el desarrollo del cultivo de la morera, también llegó una nueva plaga a nuestro país, el caso de la chinche rosada del hibisco, que constituyó una plaga bastante fuerte, dañina para el cultivo de la morera en nuestro país. Y bueno, llegó a afectar algunas áreas donde el comandante tenía experimentos para el desarrollo de la ganadería. A partir de ahí, en reuniones que se efectuaron, se explicó que la plaga podía ser controlada con medios biológicos, que existía ya un depredador, Cryptolemus montrosieri, que depredaba muy bien, controlaba la plaga, sin embargo no era suficiente, que hacía falta todavía un parasitoide para controlar completamente el ciclo de esta plaga. Y es a partir de ahí que él se documenta, es decir, le llega la información y da orientaciones muy precisas para la introducción del parasitoide que lograba controlar el ciclo completo de esta plaga, que era Anagyrus camali. Y bueno, se realiza la introducción desde Venezuela de 1000 ejemplares de este parasitoide, que actualmente existe el pie de cría en nuestro instituto, y bueno, se está extendiendo en estos momentos hacia otros centros de reproducción de entomófagos del país. Está entonces Fidel todos los días ahí en la actividad que ustedes, ¿cómo no?, que ustedes hacen, una impronta de la que no se puede desprender el Instituto de Sanidad Vegetal. Así mismo es. Gracias a ti. La agricultura es una de las ciencias más complejas, más difíciles y a la vez más fascinantes, porque comprende una serie de ciencias, porque se apoya en toda una serie de ciencias. Fidel Castro Ruz, 18 de diciembre de 1966.
Discurso pronunciado en el acto de graduación de los primeros 425 técnicos del Consejo del Plan de Enseñanza Tecnológica de Suelos, Fertilizantes y Ganadería en la escalinata de la Universidad de La Habana. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Bueno, y este sábado 12 de agosto cumplió un año en la web ya, el sitio Fidel Castro, Soldado de las Ideas. Les recomiendo que lo visiten también para entender más de la obra de Fidel en todas sus dimensiones, aunque hoy estemos hablando en esta mesa redonda de una de ellas. Su aporte a las ciencias agropecuarias en el país, una de cuyas instituciones insignes es el Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales, que a 50 años prácticamente de su inicio, de su recorrido, sigue siendo una de las grandes obras científicas también de la revolución que ha tenido la impronta de Fidel. Con más de 500 resultados científicos, el INIVIT es una de las entidades investigativas más prestigiosas de Cuba. No es exagerado afirmar que la gran mayoría de los cubanos en algún momento hemos comido una vianda, una fruta o una hortaliza cuya simiente haya salido de los laboratorios y campos experimentales del INIVIT. Su misión es proveer a la base científico-técnica para fortalecer las cadenas productivas que en nuestro país se dedican a cosechar plátanos y bananos, boniato, malangas, colocasia y santosoma, yuca, ñame, papaya y algunas hortalizas. En el INIVIT radica y se enriquece uno de los bancos de germoplasma más importantes del mundo en esos cultivares, a partir del cual se realiza un intenso trabajo de mejoramiento genético y propagación masiva de nuevas y mejores variedades en los campos. En un inicio, ese trabajo solo se hacía con cruzamientos y ensayos en los llamados campos experimentales, pero desde hace unos 20 años, el escenario principal de esos procedimientos se ha trasladado a los laboratorios de biotecnología, donde se emplean técnicas de organogénesis y embriogénesis somática, con resultados muy satisfactorios. Un ejemplo de ello es la obtención de nuevos cultivares de plátano. Haber podido obtener nuevos cultivares de plátano que se han extendido por todo el país. Un ejemplo de eso es el INIVIT PV0630, que es un cultivar de plátano que se encuentra en todo el país. Es plátano vianda, que a todos nos gusta, y que se ha extendido principalmente porque se ha llevado a las biofábricas a través de las tecnologías de propagación masiva. A partir de los resultados de los dos escenarios investigativos, el INIVIT ha obtenido decenas de nuevas variedades en los cultivos principales, lo que destacan por su buen rendimiento, adaptabilidad a los suelos y a las condiciones climáticas adversas de los últimos tiempos. Esos nuevos cultivares y sus tecnologías de implementación son introducidos en la práctica productiva, sobre todo a partir de los recorridos que los especialistas del instituto realizan por todo el país y de los que ya se han efectuado más de 60. Nosotros recorremos el país cada 3 meses y es un recorrido que es de gran importancia porque es un espacio que nosotros tenemos para intercambiar con la base productiva, y ahí podemos nosotros retroalimentarnos con ellos y ellos también dar capacitación, que ellos conozcan los principales resultados que ha tenido el INIVIT, que conozcan lo que es los principales avances en cuanto a la ciencia y la técnica y estos principales cultivares que hemos obtenido nuevamente, cómo pueden acceder a ellos y las potencialidades que pueden tener estos nuevos cultivares. Novedad científica, investigación e innovación permanente y vínculo estrecho con la base productiva marcan el día a día del hacer del INIVIT, un recorrido que va desde los laboratorios y los campos experimentales hasta la mesa de cualquier cubano. Desde Villa Clara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, el doctor Sergio Rodríguez Morales es el director de esta prestigiosa institución científica de nuestro país. Doctor, ¿qué vincula a Fidel al INIVIT? ¿Qué es lo que hace que cada vez que se habla con usted
tenga que mencionar a Fidel como parte de esa obra del INIVIT. ¿Y qué impronta cree usted que ha dejado Fidel para el desarrollo de la agricultura cubana de hoy, para las tareas que tiene por delante la agricultura cubana en estos tiempos? Bueno, yo pudiera expresar que lo que vincula a Fidel al INIVIT no tiene límite. O sea, todavía Fidel está vinculado en el INIVIT. Yo creo que hay que reconocer que la ciencia que diseñó nuestro comandante en jefe trasciende toda cerca imaginaria que pudiéramos haber tenido los investigadores. Porque no solamente se hace ciencia hoy en los centros del Ministerio de la Agricultura, hoy se hace ciencia en otros centros del organismo de la Administración Central del Estado. Hay que reconocer que hoy se hace ciencia para la agricultura en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, en el CENSA, en el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, en el ICA, en el INCA, en la Universidad Central de Las Villas, en la Facultad de Química de la Universidad de La Habana, de manera que el vínculo de Fidel con el INIVIT, a mi modo de ver, trasciende, digamos, un espacio institucional. Y trasciende provincias, porque aquí estamos hablando de centros que son de diferentes territorios, Matanzas, Las Villas, la ciudad de La Habana, Mayabeque. Y trasciende provincias. Algo que es muy importante resaltar es el hecho de que Fidel, al potenciar los cultivos nuestros, que son cultivos tropicales, Fidel ya previó el cambio climático, porque estos son cultivos que se adaptan mucho a las diferentes condiciones climáticas. Y hay una frase célebre de Fidel que dice: lo malo se espera, lo bueno te sorprende. Y por eso Fidel siempre insistió en el desarrollo de los cultivos tropicales. Algo que es muy importante, y es que no solamente en el marco institucional, yo diría que hoy la expresión del INIVIT en lo que Fidel representó para nosotros está en el escenario productivo. Nosotros ahora mismo conmemoramos el 91 cumpleaños del comandante en jefe en el municipio de Camajuaní con un movimiento de 80 campesinos, porque recuerda que siempre Fidel tuvo productores asesores. O sea, y no solo hablaba con nuestras eminencias científicas, sino con las eminencias productivas. Con las eminencias productivas. Y hoy en día nosotros nos hemos dado cuenta que la retroalimentación de la ciencia institucional transita por el vínculo que tenemos con el escenario productivo. Pero en esa actividad no solamente estaba el INIVIT y los campesinos, estaba la máxima dirección del partido en la provincia, los compañeros del gobierno, los compañeros de la ANAP, los compañeros de la agricultura. O sea, ese espíritu integrador que Fidel siempre nos enseñó a tener, hoy más que nunca está presente. Y además, creo que hasta en el concepto de los análisis que hacemos hoy en el escenario productivo, en nuestro ministerio, es otro ministerio. Hoy no se habla solo de plan y real, se habla de balances de insumos para garantizar las producciones. ¿Y por qué? Porque si a usted le falta un insumo, porque usted sabe que tenemos limitaciones hoy para producir, además del cambio climático, usted puede mitigar la falta de un insumo cuando hace una aplicación más eficiente de la ciencia y la técnica. Yo diría que la integración que logró nuestro comandante en jefe al diseñar una agricultura sostenible no tiene límite. Y a mi modo de ver, nosotros cada vez que analizamos el pensamiento de Fidel relacionado con la ciencia, nos damos cuenta cuánto nos falta por hacer y qué ha significado ese pensamiento para tener hoy los modestos resultados, pero que realmente hoy tiene nuestra agricultura. En uno de sus pensamientos leía que Fidel, ya desde los años tan tempranos como los 60, hablaba de la ciencia como el elemento que podría duplicar, incluso hasta triplicar, la producción agropecuaria en Cuba. Insistía en la necesidad de llevar hasta el campesino ese desarrollo de la ciencia. ¿Cuánto seguimos aprendiendo de él, Sergio? ¿Cuánto seguimos haciendo porque al campesino le llegue la ciencia que ustedes producen? Bueno, para que usted tenga una idea, estamos insatisfechos, pero como decía el compañero joven nuestro,
que es otra de las estrategias que hemos seguido en nuestra institución, que es crear un escenario de jóvenes para darle continuidad al pensamiento de Fidel. Y ahora concluimos el 60 recorrido por todo el país. Yo creo que es importante reconocer además que en esta integración no podemos dejar de mencionar los foros de ciencia y técnica, no podemos dejar de mencionar el movimiento anirista, no podemos dejar de mencionar los polos científicos productivos. O sea que Fidel creó un sistema para la ciencia en la agricultura que trasciende toda frontera y que por eso podemos afirmar hoy que esta ciencia llegó para quedarse, que se puede perfeccionar, tenemos que perfeccionarla, porque la vida nos obliga a que cada día todo cambia. Y si todo cambia, no queda otra alternativa que aplicar ciencia y técnica para mitigar ese cambio integralmente que se presenta en la vida cotidiana. Es un desafío permanente, que era el que también Fidel le planteaba a ustedes, los científicos, todos los días, porque era un pensamiento incansable, nunca se quedaba con una respuesta, buscaba múltiples respuestas a cada uno de los problemas, Sergio. Exacto, y ese yo diría que es un compromiso que tenemos con él, de no descansar. Y tenemos que ser eternamente insatisfechos, porque hasta que no seamos capaces de cumplir con la demanda de nuestro pueblo, no podemos dormir tranquilos. Además, hay algo que es importante. Uno se pone a valorar todo lo que Fidel diseñó y todo lo que Fidel fue capaz de crear en todo el escenario productivo. Y uno llega a la conclusión que una vez más tiene razón nuestro primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de los Consejos de Estado General de Ejército, Raúl Castro, cuando expresó: Fidel es único, Fidel es Fidel. Y esa impronta está ahí, en ese desarrollo de las ciencias agrícolas en el país, que nos ha permitido, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los desafíos que tenemos, poder mostrar una obra, poder mostrar instituciones científicas como esta y poder enfrentar también los desafíos que el cambio climático, los desafíos que la agricultura de estos tiempos le plantean a nuestro país. Múltiples pudieran ser las dimensiones de las que habláramos de Fidel. Hoy hemos escogido esta porque tiene que ver con el lugar donde nació, tiene que ver con una parte de la vida de nuestra nación a la que le dedicó buena parte de sus esfuerzos y a la que le dedicó hasta el último día de su vida. A las ciencias agrícolas también el patrimonio de la impronta de Fidel está ahí presente. A Fidel no le hacen falta monumentos, sus monumentos están ahí, en estos centros científicos, en esta obra que se hace todos los días. Ahí está el mejor tributo que le podamos rendir al líder histórico de la Revolución Cubana, al padre entrañable de generaciones de cubanos. Hasta la victoria siempre, Fidel. Hasta la victoria siempre, comandante. A Fidel dedicamos entonces también las imágenes del día en esta mesa redonda de hoy, dándole las gracias a nuestros científicos por habernos acompañado en este homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana. A él le rindieron homenaje ayer en todo el país y también en otras partes del mundo. Esas son nuestras imágenes del día este 14 de agosto.